se ha armado muy meritorio en esta temática, digamos, que hace a lo biológico, que es una temática que lo está viendo con el correr de la campaña, que cada vez que viene creciendo se viene incorporando más y se está viendo, digamos, los beneficios de usar este tipo de herramienta para el manejo, digamos, de todo lo que es el cultivo. Mi nombre es Augusto Casmú, trabajo en Estación Experimental Obispos Colombre, en Tucumán, y vengo acá un poco a comentarles cuáles son las posibilidades que tienen los productos biológicos para el manejo de una problemática que, como saben todos, puede llegar a tener un gran impacto en el cultivo de maíz. Hablamos de la famosa chicharrita de maíz, Dardus manitis. ¿Qué posibilidades tienen hoy los productos biológicos en el manejo de esta problemática? Y esto es muy importante, digamos, plantearlo, porque ya vimos lo que ocurrió en la campaña pasada, digamos. Acá no podemos hablar de una única herramienta milagrosa para el control de este vector de enfermedades, digamos, sino que tenemos que incorporar toda una serie, digamos, de estrategias que en su conjunto contribuyen al manejo de esta problemática. Y creo que esta amenaza que tenemos en el cultivo de maíz nos posiciona de una manera, digamos, muy importante para adoptar todas estas medidas, digamos, biológicas que vienen a contribuir al manejo de este problema. Ya sabemos todo el antecedente que hay en Brasil, en Paraguay, en donde ya hace muchos años vienen trabajando con la chicharrita y ven, digamos, el auge que tuvieron, digamos, las alternativas biológicas como herramientas para el manejo de esta problemática. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, es una plaga que, como sabrán todos, digamos, tiene ciertas características biológicas que llevan, digamos, a que se encuentre presente a lo largo, digamos, de todo el año. Entonces tenemos que traccionar adoptando distintas estrategias, no solamente en el cultivo de maíz, sino en todo el sistema, digamos, para llegar con niveles bajos de este vector que nos impacte lo menos posible en el cultivo de maíz, que es un elemento vital en la sustentabilidad de los sistemas productivos granos. Pero antes de hablar del posicionamiento de las herramientas biológicas, tenemos que reforzar o refrescar algunos aspectos de la biología, de las características de las plagas. Entender, en este caso el enemigo, nos lleva, digamos, a que tengamos una mejor planificación en la adopción de las distintas estrategias que vamos a tomar para combatir el mismo, digamos. Después, acá hablamos de un vector, de una plaga, pero también tenemos, digamos, un efecto muy importante, un factor muy importante, que son los sistemas productivos y el ambiente. Sabemos que en los últimos 10, 15 años los sistemas productivos sufrieron grandes modificaciones y también sabemos todos, digamos, el efecto del cambio climático. Entonces, esos son factores que también inciden, digamos, en el comportamiento y la dinámica de la plaga, que nos ayudan a posicionar herramientas para su manejo. Como decía anteriormente, en esta plaga no hay una única estrategia milagrosa. Ustedes habrán escuchado, sí, use tal cosa y van a eliminar el problema, llegó tal cosa y se van a olvidar de la chicharrita. Eso no es cierto, digamos, no es cierto. Tenemos que comenzar a construir un paquete de medidas, digamos, sobre todo en las zonas que son endémicas, estas problemáticas, digamos, para lograr que la plaga se mantenga en un equilibrio que tenga un menor impacto sobre el cultivo. Y ahí vamos a mencionar cuáles son nuestra visión o nuestra perspectiva, digamos, con todas estas herramientas biológicas que están surgiendo para el manejo de la chicharrita. Tenemos que saber que la chicharrita, Dardus maíz, es un insecto monófago. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que solamente se puede alimentar y multiplicar, digamos, en el cultivo de maíz. Entonces, tenemos como eje central en lo que es un sistema productivo, digamos, a la planta de maíz para permitir el desarrollo de la plaga.
y no solamente el desarrollo de esta plaga, sino también de las enfermedades que transmite el cultivo. Estamos hablando de un vector y básicamente el principal daño que ocasiona la chicharrita del maíz es la transmisión de enfermedades que pueden comprometer de manera muy severa la productividad del cultivo, como se lo vio, digamos, en la campaña pasada. ¿Qué es lo que pasa? Es una plaga que, debido a las características de los sistemas productivos, debido a las características, digamos, de los ambientes, hay zonas en donde se va a encontrar presente a lo largo de todo el año. Esto fue bastante descrito por el doctor Birla, un artículo publicado en el año 2013, en donde habla, digamos, de zonas en donde la plaga tiene un comportamiento, digamos, endémico. ¿Qué es lo que pasa? Este trabajo, como pueden ver, fue publicado en el año 2013. Del año 2013 pasaron ya más de 10 años, los sistemas productivos sufrieron una gran modificaciones en cuanto a la secuencia de cultivo, en cuanto a la fecha de siembra del cultivo de maíz. Tenemos también el factor, digamos, ambiental, el cambio climático, entonces también es una cuestión, digamos, que puede haber sufrido, digamos, modificaciones. Ustedes vieron, digamos, hasta dónde llegó la chicharrita la campaña pasada, a zonas en donde nunca se la habían registrado, digamos. Entonces, eso lleva también a que todos esos cambios hayan tenido, digamos, un efecto importante en lo que es la adaptación y la evolución, digamos, de esta problemática. Básicamente también estamos hablando de un problema, digamos, que bajo ciertas condiciones ambientales y obviamente como centro al cultivo de maíz pueden alcanzar un importante desarrollo en corto periodo de tiempo. Pueden ver, digamos, que una chicharrita puede poner gran cantidad de huevos, puede dejar una importante cantidad, digamos, de descendencia, y a su vez tiene la particularidad, digamos, de ser un insecto bastante longevo. Como pueden ver ahí, los adultos pueden vivir de 40 a 70 días, incluso el estado adulto es el estado, digamos, en el cual ella pasa la condición en donde no encuentra, digamos, el hospedero. O sea, estamos hablando, digamos, de condición de invierno, en donde por ahí no tiene plantas de maíz para desarrollarse, es la forma en la cual puede pasar esa condición adversa. A su vez, tiene ciertas particularidades de su biología que lo convierten en una amenaza que puede alcanzar a ocasionar daños muy importantes. Importante capacidad de migración. Es un efecto que se lo vio muy marcado, sobre todo el año pasado en las zonas en donde comenzaron a aparecer los focos de chicharrita en altas poblaciones. Cómo fue la capacidad para llegar a zonas bastante distantes, digamos. Esto está bastante registrado, se habla de que por sí sola puede migrar 20 kilómetros, obviamente con ayuda de viento y demás, esas distancias pueden ser mucho más prolongadas. Los adultos pueden sobrevivir una gran cantidad de tiempo. Un adulto que pasa el invierno puede pasar sin maíz de 90 a 120 días. Es un aspecto muy importante y que está muy asociado sobre todo, digamos, a aquellas chicharritas portadoras de la enfermedad. O sea, es una especie de simbiosis entre el insecto y la enfermedad que tiene que transmitir, digamos. Si yo tengo presente esa enfermedad, te tengo que dar ciertas particularidades que te ayuden a sobrevivir y a colonizar, digamos, de mejor forma el ambiente. Después, una cuestión importante, digamos, que las poblaciones esas remanentes que sobreviven a las condiciones ambientales adversas, a la ausencia de maíz, generalmente siempre están representadas en mayor proporción por hembra, lo que determina que una vez que se restablecen las condiciones ambientales, temperatura, tenemos la presencia del hospedero, se comienza a multiplicar de manera, digamos, bastante rápida y marcada. Hay algunas cuestiones en el ambiente que son muy favorables para su desarrollo. Esto está bastante visto, bastante estudiado, digamos, cuando hablamos de sucesión de fechas de cultivo de maíz, en donde tenemos un amplio rango de fechas de maíz, cuando tenemos las condiciones ambientales, es un factor importante para su desarrollo. Lo han visto el año pasado, digamos, en aquellas zonas en donde hubo un gran escalonamiento de fecha de siembra, donde se dieron las condiciones favorables para el desarrollo de este vector, que las poblaciones fueron realmente muy altas y
que tuvieron un impacto muy importante en el cultivo de maíz. Estos son algunos ensayos que tenemos el año pasado, ensayo de fecha de siembra. Pueden ver, digamos, como fecha de siembra más tardía. Acá cuando hablo de fecha de siembra hago mucha referencia a un escalonamiento de fecha de siembra. Cuando yo tengo un escalonamiento de fecha de siembra, las fechas de siembra más tardías son las que van a sufrir el peor ataque de esta plaga. Pueden ver la fecha de siembra más tardía, planta completamente, digamos, afectada por el complejo del achaparramiento, y esto no implica solamente un impacto al cultivo, sino pueden ver los niveles poblacionales que van a quedar como remanente para la campaña siguiente, digamos. Entonces, por eso hay que focalizar en la adopción de estrategias no solamente en lo que hace a la protección del cultivo, sino tratando de evitar los remanentes que podemos tener para la campaña, digamos, siguiente. Pueden ver ahí, cualquier chicharrita que esté generando esa planta de maíz son chicharritas, digamos, que van a estar infectadas por el complejo del achaparramiento. Esto es otro factor también importante. Terminamos el cultivo de maíz, nos olvidamos la problemática. No hay que olvidarse de la problemática. Podemos tener este tipo de situaciones que se vio también muy marcado este año, la presencia de chicharrita en los maíces voluntarios. Como decía, esta plaga únicamente, digamos, se desarrolla en plantas de maíz, ya sea cultivo o plantas voluntarias. Pueden ver esa situación que le ofrece no solamente refugio, alimento, sino también condiciones para su multiplicación. Entonces, esto cumple un rol muy importante, digamos, en el sistema productivo en lo que hace a la multiplicación de la problemática. Y no solamente la multiplicación de la problemática, sino pueden ver esas plantas de maíz voluntarios que albergaron chicharritas, también son una fuente, digamos, de infección. Todas las chicharritas que se encuentran en esos maíces voluntarios, una vez que se desarrollen, salgan de ese maíz voluntario, se comienzan a dispersar para hacer, digamos, chicharritas infectivas. Algunas cuestiones que son importantes tener, porque sabemos que la plaga es endémica de algunas zonas, digamos, del país, donde la vamos a encontrar a lo largo de todo el año. Estos son algunos estudios que estamos realizando, con un convenio que tenemos con CREA. Ya va a ser el segundo año, digamos, que tenemos convenios con los grupos CREA de allá de la región NOA, que implica el estudio de la dinámica poblacional, en donde no solamente vemos la dinámica sobre el cultivo, sino vemos la dinámica a lo largo de todo el año, digamos, en nuestra zona. Y básicamente pueden ver que este estudio comenzó ya por septiembre del 2023, con esos niveles poblacionales. Acá muestro solamente lo que teníamos captura en trampa amarilla, pero también se monitorearon en ese momento malezas, maíces voluntarios y demás. Pueden ver que esa situación fue con la que se sembraron los maíz en la campaña pasada, y cómo fue el impacto, que eso sucedió en gran parte, digamos, del área maicera de maíz, con poblaciones muy altas, allá por los meses de abril, mayo, poblaciones muy altas, altamente infectivas, que coincidió, digamos, que en líneas generales también, otro aspecto que vamos a abordar un poquito más adelante, con muchos materiales, muchos híbridos que son bastante sensibles al complejo del achaparramiento. Esta es la situación que veíamos esta campaña. Pueden ver esta campaña, tuvimos un aliado inesperado que fueron los fríos, la baja temperatura, la frecuencia, la intensidad, también sumado a algunas condiciones, digamos, de amplitud térmica que contribuyeron a bajar la población. Entonces hoy pueden ver que en esos meses, digamos, desde julio a diciembre, digamos, desde el 2024, sí estaba la chicharrita presente en nuestro sistema, pero los niveles en comparación a la campaña pasada fueron significativamente más bajos. ¿Qué quiero decir con esto? Es una plaga de la cual no tenemos que olvidar, no me tengo que olvidar, la tengo que tener muy presente, digamos, porque acá he tenido un efecto ambiental muy importante que me ayudó, digamos, a que esos niveles poblacionales se vean disminuidos. Pero si yo no tomo medidas para gestionar, me puede pasar lo que ocurrió, digamos, en la campaña pasada si se dan todas esas condiciones ambientales, digamos, y de manejo que propiciaron la plaga. Hoy pueden ver que ya la problemática está comenzando a incrementar, cada vez con más frecuencia, en mayor cantidad, obviamente que no en los niveles que observamos en la campaña pasada.
Hablamos de la chicharrita, hablamos de su evolución, pero también hay que tener en cuenta esto. Esto es lo más importante, digamos, porque estamos hablando de un vector, básicamente el daño más importante que me hace en el cultivo es la transmisión de un complejo de patógenos causantes del achaparramiento. Esto es un estudio que lo arrancamos también allá por septiembre de 2023, evaluando, digamos, las poblaciones de dábulos y viendo el grado o el porcentaje de individuos portadores de epiroplasma. Y pueden ver que a medida que evoluciona, digamos, o a medida que va pasando el tiempo, hubo una evolución muy marcada en los porcentajes de infectividad de epiroplasma. Pueden ver que el año pasado, en la zona esta de estudio, llegamos a tener niveles del 80, 77% de chicharritas portadoras, digamos, de epiroplasma. Con los niveles de población que teníamos el año pasado de chicharrita y ese grado, digamos, de infectividad, fue lo que marcó, digamos, el impacto que ocasionó el cultivo el año pasado. Después ocurrieron todas esas condiciones ambientales que ayudaron, digamos, a bajar la población, bajaron esos niveles de chicharra con presencia de epiroplasma, pero pueden ver que ya comienza de nuevo, digamos, el proceso. O sea, es una problemática que no la tenemos que olvidar y la tenemos que comenzar, digamos, a gestionar a lo largo, digamos, de todo el año. Esto un poco, digamos, lo que quería mostrar. Por ahí muchos reciben esta información que forma parte de la Red Nacional de Monitoreo de la Chicharrita, que es una red, digamos, en donde se usa una herramienta, que son las trampas amarillas, para monitorear en toda el área maicera del país la ocurrencia, digamos, de este vector. Y ahí se ve de manera muy clara, digamos, que hay zonas, cuando hablamos a nivel país, hay zonas, digamos, en donde la plaga tracciona con mayor fuerza. Que es lo que se sabe, zonas del NOA, zonas del NEA y también algunas zonas de acá, de la zona del litoral, digamos, son zonas, digamos, con la problemática de chicharrita. Y esto es muy importante, digamos, desarrollarlo a lo largo del tiempo, porque nos va a permitir tener un conocimiento más acabado, digamos, de cuáles son las zonas más problemáticas y cuáles son las zonas en donde tenemos que incorporar más cuestiones para el manejo, digamos, de este vector. Cuando hablamos de estrategia de monitoreo, ya hice mención a la misma, digamos, no hay una herramienta mágica salvadora de este problema, sino hay toda una serie de medidas que se deben incorporando a lo largo del tiempo para generar información y lograr mejor manejo, digamos, de esta problemática. En primer lugar, lo que hablaba de monitoreo, el monitoreo es una herramienta muy importante, pero no solamente estamos hablando del monitoreo sobre el cultivo, sino el monitoreo a lo largo de todo el año. Sabemos que los sistemas productivos sufrieron grandes modificaciones, las condiciones ambientales sufrieron grandes modificaciones, y que eso, como para cualquier plaga, va a tener un impacto, ya sea beneficioso o no, digamos. En el caso de esta problemática, digamos, probablemente todos estos cambios contribuyan a su beneficio, a su evolución, y por eso es muy importante, digamos, el conocimiento y el desenvolvimiento de esa dinámica, digamos, poblacional de este vector. Después hay cuestiones importantes que hacen al manejo poblacional. Básicamente habrán escuchado mucho del vacío sanitario, del manejo de los maíces voluntarios, que sabemos que es una herramienta muy válida, sobre todo en aquellas zonas en donde se encuentra la plaga a lo largo de todo el año, para evitar que sus poblaciones se vean disparadas, digamos. Eso fue un factor muy importante en la campaña pasada, digamos, que el hecho de no tener invierno, de tener mucho escalonamiento de fecha de siembra, mucho maíz voluntario, digamos, favoreció el desarrollo de la problemática esta en la campaña 23-24. La otra cuestión también que estamos incorporando, y se incorpora mucho, en la elección de híbridos. Sabemos que en la elección de los híbridos no tenemos por ahí materiales que tengan una gran tolerancia, pero sí hay un comportamiento diferencial, que es una herramienta, digamos, muy válida, fecha de siembra, y de ahí venimos con toda la incorporación de tecnología sobre el cultivo, donde hablamos de tratamiento de semilla, nutrición, una planta, digamos, bien nutrida, sana, digamos,
está mucho más, por llamarlo de alguna forma, predispuesta, digamos, a tolerar, digamos, las enfermedades transmitidas por este vector. El monitoreo sistemático de este cultivo es una plaga que puede tener una rápida capacidad, digamos, de desarrollo. Hay que estar muy atento, digamos, en el cultivo, monitoreando. Este año también, por lo menos, toda la gente, digamos, que realizó, sembró maíz, creo que uno de los grandes cambios que hubo en el cultivo fue de comenzar a mirarlo de mucho más cerca, digamos. Hoy creo que nadie sembró maíz y lo fue a ver de acá a 30, 40 días. Bien, estaba emergiendo, se comenzaron con el monitoreo, que es también un elemento muy importante en el manejo de la problemática. Y después tenemos las herramientas foliares, en donde tenemos herramientas tanto químicas como biológicas. Como dije, hoy los biológicos frente a esta problemática están frente a una situación en donde tienen una posibilidad muy importante de incorporarse a los cultivos, digamos, extensivos, digamos, ya que es una plaga en donde la incorporación de estrategias, la gestión, digamos, es la que lleva al manejo exitoso. Tienen algunas imágenes ahí de las estrategias, digamos, la elección de híbridos. Tenemos un comportamiento diferencial de híbrido. Obviamente que cuando estamos hablando en situaciones como la campaña pasada, de poblaciones muy elevadas de alta infectividad, no hay genética, digamos, que aguante. Y esta foto, digamos, la muestra muy bien. Es un híbrido susceptible o un híbrido tolerante. En febrero del 2024, la misma foto, un híbrido sensible o un híbrido tolerante. Sí, se ven alguna diferencia, pero esto no contribuyó. Y eso porque, digamos, arrancamos con población baja, se comenzó a gestionar la plaga desde antes. Tienen un poco, digamos, la otra oportunidad. Sabemos que acá básicamente no tenemos híbridos de un grado de tolerancia muy importante, lo que implica, digamos, que cuando el híbrido tenga más sensibilidad a las enfermedades transmitidas, digamos, por la chicharrita, tengamos que incorporar más cuestiones para manejar. ¿Por qué? Porque en un híbrido no muy tolerante, digamos, el periodo de susceptibilidad es más prolongado en el tiempo. Entonces tengo que comenzar a jugar ahí con diversas herramientas para ir manejando, digamos, esta problemática. Hoy, dentro de las herramientas, tenemos el tratamiento de semilla, que es un tratamiento, digamos, bastante efectivo, que tiene su ventaja, que permite, digamos, proteger a la planta en esa primera etapa, digamos, en donde es muy sensible a la adquisición de las enfermedades transmitidas por la chicharrita. Tenemos herramientas que están registradas, o sea, tenemos disponibilidad, digamos, de uso. Obviamente, como se sabe, digamos, la mayoría de los híbridos ya vienen tratados, digamos, origen, por lo tanto hay que tener muy en cuenta, digamos, eso. Pero no solamente nos brinda una protección inicial del cultivo, digamos, nos permite también un control inicial de las poblaciones, un maíz tratado. Por ahí el desarrollo de las primeras generaciones se va a ver retrasado. Muchas veces lo que nosotros vemos cuando tenemos un buen tratamiento de semilla es que hay un control inicial de ninfa, entonces esa primera generación sobre el cultivo se va a ver retrasada, y también me da una mejor performance cuando yo voy a adoptar algún tipo de herramienta foliar, digamos. No es lo mismo tener una planta que no tenga nada, o una planta que tenga algún activo que me esté ejerciendo algún tipo de acción sobre la chicharrita cuando yo voy a tomar alguna medida foliar. Sí. Sí, esa es una mezcla comercial, digamos, que está registrada. Sí. Tiodicar no tenemos experiencia, por lo general el Tiodicar es un producto, digamos, que tiene como foco básicamente el lepidóptero, digamos. Es bastante fuerte, digamos, en ese segmento, digamos, de plaga. Por ahí lo que te hace mención que la mezcla esta tiene un sinergismo, digamos, pero el Tiodicar solo es básicamente el lepidóptero, y también algo de Trix, digamos, posicionado por el tema de Lomomostra. El monitoreo, yo una vez que siembro el cultivo, tengo que tener un monitoreo muy frecuente. Acá es importante la detección temprana de la plaga en niveles, digamos, muy bajos, porque
si yo me dejo estar y la plaga es tal y tengo altos niveles poblacionales, no hay forma, digamos, de frenarla. Entonces es un aspecto muy importante. Tengo distintas herramientas para monitorear la plaga. Trampa amarilla, monitoreo del cultivo. Una vez que esté implantado el cultivo, es clave, digamos, el seguimiento con mucha frecuencia, sobre todo en esas fases iniciales donde tengo que tener una detección temprana del problema. Y después pasamos a las herramientas foliares determinadas, digamos, por ese monitoreo frecuente e intensivo, digamos, del cultivo. Cantidad de aplicaciones foliares va a estar determinado por el comportamiento del híbrido, por la tecnología que yo siempre, por lo que me dé el monitoreo, digamos, el lote. No podemos decir si una aplicación, dos aplicaciones, tres, cuatro, eso me va a dar, digamos, el sistema, me lo va a dar el monitoreo y me lo va a dar cómo yo lo haya gestionado, digamos, a las plagas antes de implantar, digamos, el cultivo. Hoy tenemos herramientas registradas para el control, en comparación al año pasado, sí, tenemos herramientas registradas para el control, tenemos herramientas químicas y tenemos herramientas también biológicas. Y a esto vamos a hacer un poquito, digamos, más de referencia. Básicamente, cuando hablamos de herramientas biológicas, tenemos hoy productos que están registrados, en el caso, digamos, de algunos hongos como Visaria, Bauberia, también tenemos el complejo de Pseudomonas, que tiene registros, digamos, para el manejo de algunos maíces en el cultivo de maíz. ¿Y por qué vamos a hablar de manejo? Como decía, ninguna herramienta, digamos, de toda esta es una herramienta controladora de la plaga, sino una herramienta que me permite, a partir de su incorporación, digamos, ir manejando, digamos, esta problemática. Cuando estamos hablando, digamos, de alternativas biológicas, tengo que tener muy en cuenta que el concepto, en comparación a lo que son las herramientas de síntesis químico, es muy distinto. ¿Por qué es muy distinto? Estamos hablando de productos biológicos, de microorganismos, digamos, de agentes, digamos, vivos, que requieren un cambio completo, digamos, en lo que es su adopción y su incorporación al sistema productivo, digamos. Y en este caso tenemos que tener un conocimiento bastante acabado, digamos, de cuáles son las características de estos productos biológicos, en qué momento posicionarlo y en qué momento, digamos, me van a dar más beneficio en todas las que son las estrategias de manejo de esta problemática. A modo de ejemplo, digamos, nosotros este año hemos comenzado a trabajar, digamos, con herramientas biológicas para el manejo de esta problemática. Cuando comenzamos a incorporar al cultivo, digamos, esta herramienta, y estamos hablando, digamos, de cultivos en etapas iniciales, que por ahí estaban sufridos, ustedes saben las condiciones que hemos tenido en gran parte del país, en enero, febrero, obviamente condiciones de baja humedad, de alta temperatura, condiciones, digamos, de estrés. Estamos hablando de un organismo vivo, digamos. No esperamos que bajo esa situación veamos resultados, digamos. Entonces ahí tenemos que cambiar mucho el concepto del posicionamiento de esta herramienta para ver el resultado, digamos, efectivo que me pueden brindar, digamos, para el manejo de esta problemática. Después hay cuestiones importantes. Cuando estamos hablando de esto también hay condiciones particulares, digamos, que no lo podemos tratar como un producto de síntesis química. Hay condiciones particulares de almacenamiento, de duración, de posicionamiento y de uso que deben ser tenidos muy en cuenta. Entonces hay un gran número de cuestiones, digamos, que tenemos que tener a consideración, y es no solo si tengo este producto biológico, lo aplico, no me funciona. Hay un montón de cosas, digamos, que pueden incidir en que no funcione, digamos, el producto. Ustedes mismos se dan cuenta que muchas veces en los productos de síntesis química, digamos, que cuando lo posicionamos en un mal momento, cuando lo aplicamos en malas condiciones y demás, pierden efectividad. Entonces, en esto hay que ser mucho más riguroso, digamos, para lograr un posicionamiento del tipo, digamos, de herramienta. Y después la otra cuestión también es el tipo de acción. O sea, no pretendamos que yo voy a estar aplicando un biológico y a los 2 días vaya a ver el resultado. Esto es una asociación, digamos, ambiente, microorganismos y plaga controlar, digamos, los
los resultados no se dan, digamos, al corto tiempo. Entonces hay que tener una estrategia, digamos, planteada a mediano y largo plazo en lo que es la incorporación, digamos, de esta nueva tecnología. Y no es una sola cuestión, o sea, no es una cuestión de decir, sí, lo biológico, sino también hay, ustedes lo están viendo, digamos, hay una gran demanda, digamos, de la sociedad, del ambiente y demás, porque comencemos a incorporar este tipo, digamos, de herramientas. Además, la otra cuestión que también por ahí no se tiene muy en cuenta, que en el ambiente, en nuestro sistema productivo, tenemos todos esos organismos, digamos, benéficos que nos ayudan bastante al control, digamos, de esta problemática. Que ese tipo, digamos, de organismos que hoy nos ofrecen, digamos, nos dan también una ayuda en lo que es la gestión, el manejo de la población, usando herramientas químicas. Olvídense de que van a haber evolución de estos aliados que tenemos en el ambiente. Entonces, es una oportunidad muy importante para que comencemos a conocer las virtudes, el posicionamiento, digamos, de herramientas biológicas. Sobre todo, digamos, para la sustentabilidad de un cultivo que es muy importante en todos los sistemas productivos del país. Hoy, un sistema productivo granario sin el maíz o con poca adopción del maíz, básicamente no es sostenible desde ningún punto, digamos, de vista. Entonces tenemos herramientas para que este cultivo siga siendo, digamos, un factor importante de sustentabilidad de nuestros sistemas. Hoy, como decía, estamos con una problemática en donde no hay una herramienta milagrosa, tenemos que comenzar a gestionar, tenemos herramientas. Hoy creo que el rol del ingeniero agrónomo frente a esta problemática se torna, digamos, crucial. Es una plaga en la que tenemos que ponerle, digamos, mucha cabeza para lograr, digamos, que no nos pase lo que nos ha pasado, digamos, el año pasado. Así que es un poco, digamos, el mensaje de él. Quería agradecerle, está todo el equipo de trabajo ahí, que ha aportado mucho a la generación de esta información, así que cualquier duda, consulta, a su disposición. Muchas gracias. Si hay dudas, si hay preguntas, vamos a tratar de evacuarlas para darle paso al siguiente disertante. Levantan la mano, la mecánica, la gente que estuvo ayer, bien, por allí. Llévale, porfa, Augusto, el micrófono, así puede hacer la pregunta para todos los auditores.